Bueno, buenas tardes a todos y todas las que se conectaron. Hoy damos por comienzo la tercera charla de este encuentro que llamamos Primavera UX UI. La verdad que en general hemos tenido una buena repercusión y muy contentos poder haber organizado un primer encuentro entre la Universidad de Río Negro, ¿no? y este proyecto este proyecto educativo de Patagonian Academy. Así que en ese sentido estamos muy contentos de todo el equipo de diseño de Patagonia, ¿no? Yo soy parte mi nombre es Cristian Luengo, soy parte de la Universidad de Río Negro, de la carrera de diseño visual. Eh, Compartiendo digamos, link a los videos. Bueno, ahí se va sumando más gente. Yo trato de ir admitiendo mientras doy esta presentación breve. La idea para este tercer encuentro, estuvimos viendo todo el proceso de diseño de un producto digital. En el primer encuentro, en el segundo estuvimos repasando y dando focos sobre la metodología y todos los aspectos relacionados al diseño de experiencia, ¿no? De usuario. Y hoy específicamente en este encuentro vamos a ver distintos procesos, metodologías, ¿no? Distintas técnicas y herramientas que se utilizan en el diseño de interfaces de usuario, ¿no? Bueno, ahí el equipo de diseño de Patagonia, Mariano, Estefanis y Ariadna van a estar presentando esta charla desde su experiencia, me parece, profesional en la empresa Patagonia. Así que la verdad que es un placer contar con el equipo y poder estar disfrutando, ¿no? Y conociendo un poco más de este universo, ¿no? Y de esta área y esta disciplina eh, incipiente, ¿no? Y nueva, pero que ya tiene gran perspectiva, ¿no? Y gran futuro para el diseño, en particular para el diseño visual y para otras disciplinas relacionadas, ¿no? Y que intervienen en este campo en expansión, ¿no? Así que, bueno, de mi parte, agradecer la posibilidad, ¿no? De generar este encuentro a Extensión de la Universidad de Río Negro, a Milena de Patagonia, ¿no? Está a cargo de la División Academy, y bueno, y al equipo de diseño de la empresa, que la verdad que ha sido un placer trabajar con ellos y poder presentarlos y que puedan contarnos un poco de esta experiencia, ¿no? Y de todos estos conceptos y contenidos que son muy ricos. Así que bueno, los dejo con ellos y bueno, que disfruten este tercer encuentro. La idea, como siempre, bueno, si ya han participado de los anteriores encuentros, dejarles el espacio para que den la charla, ¿no? Y luego ir anotando y pudiendo hacer preguntas, ¿no? Y generar un intercambio sobre cualquier aspecto que quieran poder extendernos y desarrollar un poco más, ¿no? Así que bueno, bienvenidos y espero que lo disfruten. Y mi agradecimiento a todos los que están aquí presentes. Bueno, le doy la palabra a Mariano y que lo disfruten. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, antes de arrancar con esta última charla, que, bueno, como adelantaba Cristian, lo que vamos a ver es la parte de diseño de interfaz de usuario. Quería agradecer en primera instancia a Cristian por la convocatoria, por haber trabajado codo a codo con nosotros. La verdad que ha sido un placer para nosotros también, Cristian, poder compartir esos ratos largos de charlas y debates de cómo desarrollarlo y cómo organizarlo. Así que la verdad que ha sido realmente, y calculo que hablo en nombre del equipo, ha sido un placer, y agradecer también a la gestión de la universidad por darnos el espacio y por convocar a toda esta gente, y agradecer especialmente a toda la gente que se ha sumado hoy, pero que se ha sumado en las charlas anteriores, y la verdad que eso es de destacar. Y nosotros como institución
y como parte del equipo de Patagonia nos sentimos muy orgullosos de poder brindarles por lo menos lo que sabemos. Algunos dirán que es mucho, otros dirán que es poco, pero es lo que sabemos. Así que bueno, espero que lo disfruten y como decía Cristian hace ratito, la idea es que terminemos esta presentación y ustedes puedan hacernos todas las preguntas que quieran referido a este tema en particular, pero si estuvieron en las 3 charlas, a cualquiera de los temas que se han desarrollado a lo largo de los 3 encuentros. Vamos a arrancar. Bueno, nosotros somos parte del equipo de Patagonia, mi nombre es Mariano y dejo que las chicas se presenten por sí mismas, sobre todo para los que no estuvieron. Bueno, hola chicos, yo soy Stefanis Aedo, trabajo también en Patagonia como diseñadora de UX UI hace 2 años. Bueno, yo soy Ariadna Anderson y también estoy trabajando en Patagonia hace 1 año más o menos, como parte del equipo de diseño UX UI también. Bien, gracias chicas. Una de las cosas que tal vez no hayamos adelantado en las charlas anteriores, y bueno, lo traigo en esta oportunidad sobre todo porque muchos se van a sentir identificados, es que tanto Ariadna como Stefanis son oriundas del Valle, viven en el Valle, han estudiado en el Valle, y la verdad que es un orgullo también que hayan, bueno, trabajado y ser parte de Patagonia y obviamente de la región. Vamos a empezar a retomar un poquitito lo que habíamos visto en los últimos encuentros, sobre todo para hacer un repaso y tratar de articular el contenido que vamos a ver hoy. Y una de las cosas que estuvimos viendo en la primera charla que tuvo que ver con producto era, y específicamente charlamos de que todos los productos tenían que ver con la necesidad de las personas de resolver una situación particular. En la segunda charla retomamos o empezamos a hablar de la experiencia de usuario y en esa oportunidad una de las cosas que vimos fue cómo empezar desde la persona, desde el ser humano, a investigar su perfil y eso que nos sirva como contenido para desarrollar un producto. También vimos cómo pasar de esa investigación previa, de ese research, a empezar a bocetar, o sea, a empezar a ver cómo va a disponerse toda la información en wireframes de baja resolución. En muchos casos esto pasa o se realiza con bocetos a mano. Y en tercera instancia, y eso es donde cortamos o donde paramos en la charla anterior, trabajamos o vimos cómo se empezaba a tener un poco más de sentido todo el diseño en wireframes de alta resolución. Todo esto es, y lo hablábamos la última vez, lo que hace un diseñador de experiencia de usuario. En esta oportunidad lo que vamos a hablar específicamente es toda la parte de diseño, toda la parte más visual. Y seguramente esta es la parte como más jugosa o donde muchos de los estudiantes de diseño de la universidad se van a sentir identificados, porque muchos de los contenidos que seguramente empezaron a ver o ven en la facultad o en la universidad, en los trabajos y en las materias, se van a ver reflejados acá. En este sentido, tanto el diseño de los wireframes en alta resolución como el diseño específico del producto corresponden al diseñador de interfaz de usuario. Esto no significa de que tanto el diseñador de experiencia y el diseñador de interfaz de usuario trabajen por separado y uno se encargue de una cosa y otro de otra, sino que siempre trabajan en articulación, o sea, siempre están combinados, siempre empiezan a trabajar en conjunto. Digamos que un diseñador de producto, un diseñador UX y un diseñador UI nunca trabaja solo, siempre es un trabajo interdisciplinario. ¿Y qué significa esta sigla UI?
Por un lado tenemos, de la misma manera que UX, al usuario como centro de toda investigación y como centro inicial del producto, y por el otro lado, la interfaz. El user será el usuario y la interfase, en realidad, corresponde a todas las instancias donde determinadas señales me permiten transformar cuestiones visuales en acciones dentro de un producto digital. Coloquialmente, lo que vamos a escuchar, y esto por favor que quede entre nosotros, es que todo lo que hace al diseño de interfaz de usuario es lo que se dice aplicar diseño, ¿sí? Esto entre nosotros, por favor. Y, bueno, si muchas veces nos preguntan a ver si el diseño gráfico y el diseño de interfaz de usuarios comparten alguna metodología o comparten algún conocimiento. Y la respuesta es sí. Una de las cosas que comparten, o lo que más comparte el diseñador gráfico y el diseñador de interfaz de usuario, es la capacidad de resolver estéticamente las funcionalidades del producto, ¿sí? Tanto el diseñador gráfico como el diseñador UI seguramente van a compartir muchos conocimientos. También me preguntan, bueno, ¿hay que ser diseñador gráfico para ser diseñador de interfaz de usuario? Y la respuesta es sí, no es una condición exclusiva o específica, pero sí, yo recomiendo que para ser un buen diseñador de interfaz de usuario, pasemos antes por un proceso de diseño gráfico. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando nosotros trabajamos con el diseño de interfaz de usuario, lo que vamos a empezar a manejar y que tiene mucha relación con el diseño gráfico va a ser contenido, ¿sí? Contenido informativo, por un lado, en ese sentido es todo lo que hace a la cuestión verbal, tiene que ver con la tipografía o el manejo tipográfico, tiene que ver con la legibilidad, tiene que ver con la jerarquía, tiene que ver con las estructuras tipográficas, todo eso hace al contenido informativo. Por otro lado, todo el contenido visual, que también, seguramente esto muchos ya lo conocen, tiene que ver con, por un lado, la composición, por otro lado, los colores, y por otro lado, las imágenes. El manejo, sobre todo de las imágenes, y la relación que tiene con la información o con el contenido informativo, es lo que seguramente va a empezar a hacer que esta aplicación, que este producto digital, empiece a tener un poco más de fuerza gráfica. Y por último, todo lo que tiene que ver con el contenido interactivo. ¿Y a qué llamamos contenido interactivo? A todas esas funcionalidades que seguramente va a empezar a usar el usuario, que tienen que ver con la relación directa entre este usuario y el producto digital. Lo que decíamos antes, que tiene que ver con la transformación de señales. Tengo una señal en un producto digital y esa señal es la que me permite interactuar directamente con el producto digital. Eso es lo que nosotros encontramos como relación directa o semejanzas entre lo que es el diseño gráfico específico y el diseñador de interfaz de usuario. Por ejemplo, lo que vemos a la izquierda, lo que ven ustedes a la izquierda, es el boceto inicial de un producto editorial, donde hay columnas, donde hay información textual, donde hay titulares, donde hay copetes, donde hay epígrafes, ¿sí? Y se proporciona, se ve o se empieza a relacionar directamente con una cuestión de rafiado, una cuestión de boceto a mano. Lo que vemos a la derecha es la misma situación, pero aplicado a diseño de interfaz de usuario, o a diseño de productos digitales. Por lo tanto, desde ese inicio ya vemos una relación directa, vemos muchísimas semejanzas. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros vamos a tener es que el diseño es uno solo.
es uno solo. Tanto el diseño gráfico como el diseño de interfaz de usuario es uno solo. Lo que cambia y lo que modifica es el manejo de la información y el soporte, ¿sí? O sea, por un lado voy a tener un soporte papel y por otro lado voy a tener un soporte digital. Acá tenemos un ejemplo en relación a eso. Si yo tengo que diseñar un diario a partir de una apuesta editorial, voy a necesitar un tipo de información y voy a necesitar una distribución de esa información en relación al soporte, que en este caso es papel. Pero si yo tengo que trasladar esa misma información a un formato digital, donde ese formato digital me permite interactuar digitalmente, la información es la misma, el contenido es exactamente igual, tanto imágenes como colores, como tipografía, pero la distribución de toda esa información es la que se modifica. En uno tendrá unas características y en el otro, en el que corresponde a la parte digital, tendrá otras. ¿Sí? Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que entender el objetivo del producto permite una mejor interacción con el usuario. Y cuando decimos el objetivo del producto es, ¿se va a leer en papel? ¿Se va a leer digitalmente? ¿Cómo voy a empezar a interactuar con ese producto? Por ejemplo, cuando hablamos de interacción con el producto y estas especialidades, tanto del diseño gráfico como el diseño de interfaz de usuario, vamos a tener dos situaciones. El diseñador gráfico hace afiches, ¿sí? Y para eso necesita manejo tipográfico, manejo de imágenes, manejo de tamaño. Y por el otro lado vamos a tener diseño de interfaz de usuario, que maneja directamente prácticamente lo mismo. Información textual, información de imágenes, información de interacción. Ahora, el diseño gráfico, la característica que va a tener es que es indirectamente activo, que lo que hace es que si yo veo un afiche en la calle, un afiche impreso, un folleto, un flyer o lo que sea, voy seguramente a generar una actividad, o sea, voy a activar a partir de lo que veo, ¿sí? Y esa activación es indirecta, porque yo veo el afiche, me interesa cuál es el contenido y a partir de ahí activo. En el caso de la interfaz de usuario y estos productos digitales, la activación, o sea, la conversión del usuario es directamente activa. ¿Por qué? Porque yo busco la película, la encuentro y solamente con un clic puedo empezar a reproducir el interés, en este caso, de la película que yo estoy buscando. ¿Sí? Por lo tanto, el diseño de interfaz de usuario va más allá de un sitio web o una pantalla. Es la herramienta fundamental que nuestros usuarios usarán para cumplir sus objetivos y sus necesidades. O sea, es la conversión de señales visuales en señales activas para interactuar con el producto. Pero, a ver, en todo proceso de diseño de interfaz de usuario necesitamos siempre la organización. La organización es clave, muy clave. Para eso tenemos o disponemos de diferentes opciones o de diferentes metodologías que nos permiten empezar a resolver cuestiones de comunicación, de diseño y de interacción con el usuario de la manera más correcta. Para eso, Steffi nos va a contar un poquito cuál es ese proceso, cuáles son las posibilidades que nos brinda tener un buen proceso de UI para llegar a un buen producto. Bueno, Steffi, todo tuyo, si querés, arrancamos. Bueno, gracias, Mario. Bueno, perfecto. Ahora lo que vamos a ver es un poquito sobre los conceptos principales que tienen que ver con la funcionalidad de nuestro producto antes de empezar a diseñar los elementos. Como conceptos principales podemos mencionar los siguientes: patrón de diseño, responsividad, breakpoints, viewports y retículas. Por un lado, tenemos los patrones de diseño, que no son más que
patrones que realizan resolver un problema común desde un lenguaje universal o un lenguaje común, como por ejemplo, ya habíamos mencionado este ejemplo de la puerta, que es un problema común, claramente, donde los mensajes por ahí se suelen confundir. Si una puerta, por ejemplo, tiene el mismo formato de un lado y del otro, pero los mensajes que están en el texto son diferentes, el usuario probablemente se confunda y vaya a hacer las dos acciones cuando en realidad tiene que hacer una. Entonces, un método para resolver esto de una forma sencilla y que todo el mundo lo pueda entender, sería lo más práctico como dejar solamente de un lado la manija y del otro lado no es necesario colocarlo, solamente se colocaría el texto. Bueno, esto sería más o menos generar un patrón de diseño a la hora de resolver un problema. En cuanto al diseño, los problemas podrían ser no interpretar que una imagen hay que arrastrarla, hay que tocar en algún lado para pasar a un siguiente lugar. Bueno, estos patrones son los que el usuario ya a este tiempo de la tecnología los debe tener inculcado y familiarizado. Entonces tendríamos que estar nosotros, por lo tanto, conociendo estos patrones. Un patrón muy conocido que se puede ver son la de las estructuras que generan las plataformas, por ejemplo, a continuación vemos las plataformas de las redes sociales, las plataformas en los mails, las plataformas de mails, o en una plataforma de tienda online, donde también vemos una estructura similar, donde al costado vamos a encontrar los filtros, esperamos que el usuario interprete dónde puede buscar las categorías, dónde puede acceder a un buscador. Siempre tenemos que estar teniendo en cuenta esos elementos con los que el usuario se sienta identificado o familiarizado al momento de usarlo. Por ejemplo, tenemos, en la siguiente podemos ver un ejemplo común. A la hora de ingresar a una aplicación o registrarnos en alguna plataforma, es normal que veamos este tipo de pantalla. El mensaje tiene que ser muy rápido y no tiene que tomarse mucho tiempo en generar una cuenta. Entonces, lo mejor sería conservar esa estructura que ya conoce el usuario. En este caso, son 3 pantallas diferentes, que son de distintos productos, y el usuario los va a interpretar con facilidad porque ya está acostumbrado a ver este tipo de formatos. También a la hora de ver lo que serían las estructuras, es bueno tener en cuenta los sistemas operativos. Por ejemplo, a continuación vemos un ejemplo de WhatsApp, que si lo vemos desde un dispositivo iOS o Android, cambia muchísimo la estructura de los elementos de navegación e incluso lo que sería la paleta cromática. Entonces, si nosotros vamos a diseñar una aplicación, tenemos que saber en cuál sistema operativo se va a usar con más frecuencia o si lo vamos a hacer para los dos. Tener en cuenta a qué está acostumbrado el usuario a utilizar y ver en su pantalla, ¿no? Bien. Además de las estructuras, tenemos que tener en cuenta el comportamiento de los elementos. Estos elementos los llamamos a los botones, las tipografías, las formas que van a tener las imágenes, todo lo que sería un mensaje visual desde la interacción que va a tener el usuario con ese elemento. ¿Qué pasa con un botón que está inhabilitado? Hay un ejemplo que está acá en el GIF. Un botón inhabilitado no solamente es gris, que también va a tener un movimiento. Es un movimiento como más cortito o va a ser algo que va a indicar al usuario que no puede avanzar en la acción que está realizando o que quiere realizar. A diferencia con el botón que sí está habilitado,
el color va a cambiar, el mensaje va a cambiar y es muy probable que aparezca otra pantalla o alguna animación que indique que hubo una acción exitosa o, de lo contrario, una acción con algún error. Y bueno, cuestión de que el usuario tiene que interpretar y recibir un feedback de alguna manera. Bueno, estos elementos, para que el usuario los pueda, o estas pantallas y estas estructuras, para que el usuario lo pueda visualizar en distintas pantallas, en distintos dispositivos, nos tenemos que encargar de diseñar pensando en que va a ser responsivo, ¿sí? Un diseño responsivo, ya lo habíamos mencionado en la primera clase, es un diseño que se adapta a las distintas resoluciones y pantallas de dispositivos digitales. La idea de este concepto es que se pueda ordenar el contenido, como por ejemplo en la siguiente pantalla, que se pueda ordenar el contenido de acuerdo a la jerarquía que querramos darle a cada bloque, ¿sí? No es cuestión de que los elementos, a medida que la pantalla se va achicando, se acomoden solamente por inercia o porque solamente era el siguiente elemento y va a tener que ir abajo. No se trata de eso, sino que es todo pensado. Si hay un elemento que en la pantalla grande se va a ver de una forma grande o va a llamar mucho la atención, que es lo que queremos lograr, esperamos lo mismo en las otras pantallas más pequeñas. Entonces, ese elemento lo vamos a tener que diseñar en al menos 4 formatos, 4 formatos más o menos. Acá hay un ejemplo, ya, si bien son un montón, pero es como un ejemplo de todos los formatos que podemos darle a una publicidad o a un elemento que queremos que sea bien visible para el usuario y que tenga una acción sobre ese elemento, como en este caso es una publicidad que tiene un texto grande, un elemento fotográfico, hay un botón donde el usuario tiene que ingresar, y esa es, la idea de este elemento es captar la atención del usuario y que haga la acción, ¿sí? Siempre queremos conservar esa acción del usuario en todas las pantallas posibles o distintos dispositivos posibles. Y seguramente se estarán preguntando qué pasa que son tantos tipos de pantalla, porque tenemos desde televisores gigantes, teléfonos, computadoras, laptops, tablets, relojes. Son muchísimas los formatos de pantalla, pero por suerte tenemos mediante códigos, pero no es que lo hacemos los diseñadores, pero está bueno conocer estos conceptos. Cuando el desarrollador va a darle vida a nuestro diseño, se toma medidas en las etiquetas de códigos y utiliza breakpoints, que son puntos de interrupción entre medidas de pantallas. O sea que si tenemos un diseño en una pantalla de escritorio, a medida que se va achicando, en ciertos números de píxeles se van a ir acomodando los elementos. Por eso lo que les decía es que por cada uno de estos breakpoints se van a generar distintos tamaños de márgenes de visualización y vamos a tener que diseñar los elementos en base a esas medidas. Estas medidas, en base a los breakpoints, las llamamos viewports, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo que les quería dar. Claramente van a ver acá una pantalla de escritorio de un sitio muy conocido que es Airbnb, donde el formulario de registro en la pantalla de escritorio se ve perfectamente con el tamaño. En la siguiente, digamos que en la foto del medio, van a ver que es una captura del dispositivo móvil, donde no se estaría diseñando esa pantalla con las bases de breakpoint. Y en la de la derecha
sí estaríamos teniendo en cuenta estos breakpoints. Como verán, los elementos basados en esta técnica se distribuyen de una manera ordenada, es como que conserva el orden original que presenta la versión de escritorio, solamente que los elementos se empiezan a acomodar y responden bien a la pantalla donde está visualizándola el usuario. De lo contrario, todo se vería muy chiquitito y el usuario va a tener que hacerle zoom al celular y sería totalmente incómodo. Bueno, estas zonas de visualización a través de los breakpoints se llaman viewports, que es muy diferente a la resolución, porque acá tenemos el concepto. Por ejemplo, viewports es el tamaño en píxeles que simula el navegador, mientras que la resolución se refiere al número de píxeles que puede mostrar una pantalla. Por ejemplo, a continuación vemos la diferencia entre ellos. Tenemos en azul lo que sería el dispositivo, ¿sí? El marco de metal, por lo general, que tiene el dispositivo. En amarillo sería como parte del marco del navegador, que eso ya nos resta un poco de píxeles. Y en el marco rosadito está marcado lo que es el viewport, y ahí es donde nosotros vamos a empezar a diseñar nuestras pantallas, ¿sí? Estos son los conceptos que yo les decía, que no es necesario saber programar, o sea, estaría bárbaro, pero a veces no es necesario saber, digamos, todos los roles cuando se trata de diseñar, pero sí está bueno conocer estos conceptos para hacer después más sencillo el desarrollo, para los desarrolladores claramente, o todo el proceso de diseño. Hay un ejemplo en el siguiente que, si no nos basamos en estos conceptos, es probable que pase lo contrario a lo que habíamos mostrado anterior, que en vez de hacer zoom, vamos a tener que achicar, porque está todo como diagramado a una escala gigante cuando en realidad necesitamos verlo más pequeño, pero de una forma legible, como en el ejemplo de la derecha. Entonces, en conclusión, con viewports, diseñar en base a esto nos permite mostrar el contenido web en un dispositivo móvil con una escala correcta. Entonces, además de todas estas opciones que tenemos como para tener en cuenta, tenemos las retículas, que es como lo que estaba hablando Mariano, que a la hora de diseñar un elemento editorial, tenemos como base y esqueleto una retícula, o en inglés que se dice grid, tenemos una base, que es como un esqueleto donde nosotros diagramamos en esas líneas, a través de márgenes, bloques de elementos de acuerdo a su jerarquía. Si va a haber un titular llamativo, va a estar arriba del todo, en el siguiente irá un texto pequeño, después una imagen grande. Bueno, algo así sucede con las retículas en productos digitales. Nosotros nos valemos de estas retículas primero para ordenar los elementos, porque la verdad que es muy necesario mantener un orden justamente para que el usuario se pueda guiar. También para poder generar la jerarquía de los elementos, que no se pierda el usuario tampoco por ver algo que quizás no era muy necesario darle jerarquía y no confundirlo. Entonces está bueno empezar a usar las grillas y las retículas justamente para orientarlo. Estos son como conceptos de diseño UI en cuanto a lo plano, por así decirlo, ¿no? O sea, como que vemos la pantalla y decimos, ok, vamos a dejar esto acá arriba, este botón acá abajo, esta foto en todo el fondo. Pero ¿qué pasa con la profundidad? Porque si vemos bien, nuestros dispositivos y todo el contenido que tiene está basado en capas. Tiene capa donde hay elementos que están superpuestos. Hay botones flotantes, hay imágenes que podemos traer hacia el frente, llevarlas hacia atrás. Bueno, este sistema de diseño lo planteó
Google, en 2014, ¿sí? Un diseñador que hoy en día es, si no me equivoco, es el vicepresidente de diseño en Google, se llama Matías Duarte. Como saben, en el 2005 Google fue como que se apropió económicamente de Android. Entonces, en 2014 hicieron un cambio en la parte visual de interfaces. Justamente coincide un poco con el cambio que hicieron en su logo, que lo cambiaron a un formato como más minimalista, muchísimo más geométrico. Los colores son como un poco más, no sé, más armónicos, ¿sí? Estos conceptos también los trasladaron en la interfaz de usuario. Este sistema de diseño, primero lo implementaron como modo de prueba en aquel año que lo lanzaron en Google Drive, y como vieron que fue efectivo, que funcionó, que logró un cambio en la experiencia de los usuarios, que fue mucho mejor, lo empezaron a utilizar en todo su sistema. Es un lindo sistema porque se basa en las leyes de la física, en los objetos materiales, y los ubican en un determinado espacio, con su determinado tiempo en movimientos. Entonces genera como una experiencia más cercana a la realidad para el usuario, ¿sí? Porque trabajan mucho la profundidad, la superficie, los bordes, las sombras, los colores. Yo acá les dejo un video, porque en ese video muestran muy bien cómo hicieron ellos mismos la propia experiencia desde lo real, a través de elementos tangibles. Su equipo recortó papeles, armó todo un sistema de luz muy casero, donde la luz ingresaba a 45 grados, y veían cómo la luz generaba cambios visuales en esos papeles que estaban superpuestos, que estaban plegados, que estaban recortados, redondeados. Hicieron todo esto de forma física para valerse de las propias leyes físicas. Entonces, es un trabajo muy lindo y la verdad que me gustaría que puedan ver ese video. Ahí en la siguiente slide podemos ver ejemplos que se pueden encontrar en el sitio de Material Design, donde muestran que las animaciones son lógicas, o sea, no pueden atravesarse los elementos entre sí, sí tienen profundidad, pueden cambiar de lugar, pueden transformar su forma, responden a la distancia, a la sombra. La sombra no es que se incrementa, se hace más sombra porque yo quiero que sea más sombreado, o sea, no. La sombra tiene que ser lógica. Si el elemento se va a tocar y se va a mover, la distancia que tome con la superficie va a asignarle una sombra específica. Bueno, todos estos elementos, la verdad que son muy lindos como para conocerlos. En el sitio de Material Design, si entran, están todos los conceptos que tienen que ver con tipografía, iconografía, qué pasa con los inputs, qué pasan con los iconos, qué formato de interpretación tengo a la hora de entrar a una carta, o un montón de conceptos. Y la verdad que es muy lindo y muy interesante. Si pueden, podrían pasar a verlo. Yo les dejo el link bueno, acá justamente hay otro link, pero habla del color, que también es de Material. Ellos intentan lograr a través de los colores que también generen experiencias más fáciles al usuario, porque lo importante del color es que sea contrastado, que sea legible a la hora de ponerle texto blanco, que sea legible a la hora de darle opacidad a algún elemento, ¿sí? Todos estos conceptos y pruebas se pueden hacer en la página de Color Tool, que es una herramienta de Material Design, que también les dejo acá el link. Así que bueno, estos serían conceptos bastante importantes que tienen que tener en cuenta
más allá de los conceptos y principios de diseño gráfico, para que puedan lograr una buena estructura a la hora de diseñar un producto digital. Y bueno, como conclusión, desde la estructura, la interfaz de usuario comunica mediante los elementos. Y esto es lo que vamos a escuchar ahora de parte de Ari. Bueno, gracias, Estefi. Bueno, como pudimos ver hasta ahora, me parece que está bueno entender que, bueno, como diseñadores gráficos enfocados en el diseño de interfaces, hay muchos conceptos que tal vez ya conocemos del diseño gráfico que conocemos todos. Como dijo Mariano, ya sabemos sobre tipografía, sabemos sobre manejo de imágenes, sabemos sobre grillas, sabemos sobre color. Y el tema es, bueno, cómo empezar a diseñar, bueno, una interfaz. Lo que está bueno también saber es que de repente vamos a empezar a manejar modos de color RGB, vamos a empezar a hablar de píxeles. Hay como ciertos términos que cambian, porque, bueno, nos cambia la plataforma, ¿no? Si querés pasar a la siguiente, Marian, también entendemos, y como comentó recién Estefi, que pantallas existen un montón, podemos diseñar para computadoras, tablets, celulares, y también hoy todos sabemos que podemos diseñar, no sé, hasta para relojes, pantallas hay en todos lados, y entonces tal vez hay que empezar a respetar ciertas reglas para poder generar productos consistentes. Y bueno, por eso traemos acá a colación esta metodología de diseño que se llama Atomic Design, que bueno, que lo que permite es eso, es crear sistemas de diseño consistentes, y también, lo cual es muy importante, generar entregables para los desarrolladores que puedan tal vez hasta reducir los tiempos de trabajo, generar productos más prolijos. Y bueno, y esta metodología está creada por Brad Frost, y dejé antes la molécula del agua porque se basa en eso, como dice acá, los átomos se combinan para formar moléculas, que se combinan para formar organismos. Esta teoría atómica significa que toda la materia en el universo conocido puede descomponerse en un conjunto finito de elementos atómicos. Como que esta metodología de diseño se basa en el concepto químico de átomos, moléculas, partículas, y es súper interesante porque habla de empezar a trabajar desde lo más chiquito. Si pasás a la siguiente, Marian, lo que dicen es, bueno, que esta teoría natural la podemos aplicar también a nuestras interfaces de usuario, y de eso habla Atomic Design. Es diseñar desde lo más pequeño, ¿sí? Y a medida de que lo vamos uniendo, átomos entre sí, vamos a formar moléculas, luego vamos a formar organismos, luego plantillas, hasta llegar a las páginas, ¿sí? Si querés pasar a la siguiente, lo que nos permite es también trabajar según jerarquías. Acá hemos, bueno, aplicado ya el diseño gráfico como lo conocemos. La idea de diseñar átomos es esto, es diseñar el más pequeño componente que yo puedo diseñar. ¿Qué significa esto? Significa desde elegir tipografías y colores hasta diseñar este tipo de componentes. Podemos diseñar iconos. En este momento es cuando elegimos, por ejemplo, si van a tener contornos, si van a ser rellenos, y de esta manera vamos a generar sistemas de diseño, ¿no? Podemos en este momento diseñar barras de navegación, tabs, inputs de texto, drops down, vamos a decir, bueno, estos van a hacer de esta manera, van a tener un icono, no van a tener un icono. Y lo que además es súper importante y está bueno es plantear incluso los distintos estados, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que un botón, por ejemplo, cuando está habilitado, en general es de un color, y cuando está deshabilitado, en general es de otro color, ¿no? Que me indica que yo que no debería apretarlo porque no puedo hacer nada, ¿no? Y esto también tiene que ver con
los sistemas de diseño de los que hablaba Steffi antes, porque el usuario ya entiende ciertos códigos de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, lo importante es tratar de mantenerlos, porque lo que ya entendemos que no queremos es que el usuario se frustre, se pierda o no entienda. Lo ideal es generar piezas de diseño que los guíen para poder lograr su objetivo, ¿no? Bueno, en este caso, entonces tenemos los átomos que cuando los juntamos, ¿sí?, formamos moléculas. Este es un componente un poco más complejo, puede ser esta CARD, puede ser... nos referimos a un elemento más complejo, ¿por qué? Porque, bueno, acá hemos involucrado en un diseño, hemos incluido varios átomos, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una tipografía, hay una paleta, hay un icono. Si seguimos, vamos a generar elementos un poco más complejos. En este caso, por ejemplo, una lista, ¿sí? Todos hemos visto, qué sé yo, puede ser la lista de nuestros contactos de WhatsApp, por ejemplo, o la lista de los mails, en general son bastante comunes. Y si pasamos a la siguiente y agregamos más complejidad, vamos a generar plantillas. Las plantillas son básicamente los wireframes que hemos visto anteriormente, ¿sí? Pero no son todavía tal vez un entregable. Y si nosotros generamos conjuntos de plantillas, una plantilla para el home, otra plantilla para, por ejemplo, teniendo en cuenta que este es un ejemplo de Twitter, ¿no? Otra para las métricas, otra tal vez para las trends, otra para los mensajes, entonces de esta manera estamos creando páginas, ¿sí? Pero siempre generadas a partir de componentes súper pequeños que los decidimos en un principio y que fueron los átomos. Si querés seguir, Marian. Bueno, lo que nos permite en general, como vieron, Atomic Design, es organizarnos de una manera bien prolija, ¿sí? Y ¿qué hace esto? Genera que si yo quiero, o tal vez ayer diseñé un producto digital y mañana le quiero agregar una pantalla, los átomos ya están diseñados, entonces es cuestión de unirlos de la manera que yo necesite para generar un nuevo componente, ¿sí? Y lo que plantea también Atomic Design es generar una guía de estilo en el inicio del proceso. Guía de estilo, así como conocemos, si hay más diseñadores acá, seguro que sí, es como hablar de un manual de marca, es un manual de estilo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es indicar acá qué tipografías se van a usar, qué componentes, de qué manera se van a utilizar, bueno, cuáles son sus estados, cómo se usan las imágenes, cuál es la paleta, e incluso se trata de plantear hasta las jerarquías, ¿no? Los títulos van a ir de esta manera, las bajadas de esta otra, no sé, la variable en los botones va a ir así, e incluso como decía Steffi antes, si les voy a poner sombra, bueno, ¿qué es sombra? ¿Cómo van a ser? ¿Por qué van a tener esa sombra? Si querés seguir, Marian. Bueno, acá puse esta frase porque me parece que es re importante. Y Material Design lo que plantea es generar una guía de diseño, ¿no? Material Design, perdón. Atomic, sorry. Las guías de diseño son pautas o normativas generales para el diseño de interfaces, ¿no? Sirven para asegurar una coherencia visual entre la interfaz a diseñar y la plataforma en la que será implementada. Bueno, Material Design también es una guía de diseño. Uno la puede involucrar incluso, tomar estilos y leyes, sobre todo, que plantea Material Design y aplicarlas en Atomic. Si continúas, Marian. Bueno, acá incorporamos otro concepto que también es importante y habla del Motion UI, ¿sí? Que no tiene que ver solamente con generar interfaces tal vez más bonitas o que se vean más fluidas, sino que el Motion UI implica generar movimientos en base a decisiones. No es arbitrario el animar una aplicación, ¿sí? Muchas veces incluso al aplicar Motion UI lo que hacemos es guiar a los usuarios, darles un feedback muchas veces de si una interacción que ellos realizaron es positiva, si no la pueden hacer, si tienen una recompensa. Si querés pasar a la siguiente, también hay reglas, ¿sí? Para aplicar en Motion UI. Bueno, y este concepto está bueno, que sirve para mostrar cómo se usa,
si volvés, cómo debería usarse o cómo se interactúa con el producto, ¿sí? Motion UI también tiene reglas, como les decía antes. Muchas veces nosotros tenemos, así como vimos en Material, pasar para la siguiente, Marian. Hay ciertas reglas, tampoco vamos a generar una animación porque sí, sino que tienen que ver con algo que estuvo pensado, ¿sí? En general, cuando queremos mover una pantalla hacia un lado, cuando hacemos refrescar, se genera una animación. En general ya las conocemos y está bueno también respetarlas así como son y utilizarlas teniendo en cuenta el objetivo. En este caso repetí el ejemplo que puso Steffi antes, porque me parece que está bueno este ejemplo de cuando yo quiero cliquear un botón que está inhabilitado, más allá de que es gris, genera una animación, tiene involucrada una Motion UI y tiene un porqué, ¿sí? Si querés pasar a la siguiente. Bueno, hasta este momento lo que hicimos, esto es una pantalla de cualquier proyecto que puedan llegar a diseñar, es una pantalla de XD. Hasta este momento lo que hicimos fue, si aplicamos a Atomic Design, por ejemplo, hemos diseñado ya las páginas, seguramente tenemos una guía de los elementos UI, también le llamamos UI Kit. Pero bueno, ahora nuestro diseño tiene que tener un código. Si quieren pasar a la siguiente. Como vimos desde el inicio de todas estas charlas hasta hoy, hicimos un análisis de lo que es UX, ¿sí? De lo que nuestros usuarios necesitan, cuál es el problema, de qué manera lo podemos resolver, qué es lo que ellos necesitan. Bueno, hoy lo que hicimos fue aplicar la UI, pero bueno, nuestro prototipo no deja de ser un prototipo, y como decía Steffi, necesitamos que alguien le dé vida, ¿sí? Y para eso necesitamos que el desarrollador genere el código para que nuestro producto crezca y se pueda utilizar. De esta manera yo les traigo un ejemplo. Existen distintas maneras de enviar un entregable, ¿sí? Para desarrollo. Este es un ejemplo de un entregable de XD, es un programa de Adobe, así como es Illustrator y Photoshop, es uno de los que podemos utilizar para crear productos digitales. Del lado izquierdo de la pantalla lo que ven son las pantallas, por ejemplo, de una aplicación, ¿sí? El XD lo que hace es, nosotros podemos exportar nuestro proyecto, ¿sí? Para desarrollo, y genera un link que está bueno porque no es que tenemos que descargar nada a nuestra computadora, el desarrollador tan solo abre el link en su navegador y puede acceder a este tipo de información, ¿sí? No es que le tenemos que mandar unos archivos exportados a no sé qué. Y eso me parece que está bueno. Hoy en día este tipo de software están súper amigados, me parece, que con la relación entre el diseñador y el desarrollador, y generan que sea hasta más sencillo este proceso. Lo que pueden ver es, si uno cliquea sobre las pantallas, se ve que se pueden ver los tamaños de los elementos, de los componentes, los márgenes, e incluso del lado derecho pueden ver que están los detalles, ¿sí? Bueno, ahí van a ver muchos de los conceptos que nombró Steffi. Se ven los detalles de pantalla, de tipografías, incluso de interacciones. Si ven más abajo, si yo le involucré interacciones y movimientos al prototipo, el developer lo puede ver, ¿sí? Bueno, y hasta pueden acceder al código CSS, que es lo que los desarrolladores utilizan para darle estilo, ¿sí? Al producto. Si querés pasar a la siguiente. Nos pareció importante mostrar esto, porque así como nosotros ahora estamos viendo una pantalla, y muchas veces nos metemos al sitio de un diario, a nuestras redes sociales, nosotros vemos lo que nos muestra la pantalla, pero sin embargo, detrás de eso hay un montón de trabajo que es muy grande y es el que realmente le da vida a todos los diseños que nosotros fuimos generando, ¿sí? Y está bueno
que lo veamos. Si querés pasar a la siguiente, ahí vi que alguien preguntó por los programas. Nosotros en Patagonian usamos sobre todo Figma y XD, también depende mucho, o sea, Figma, por ejemplo, es de lo último que ha aparecido y de a poco nos vamos conociendo, ¿no? Todos con los software en general, todos son más o menos similares, entonces si ya tienen experiencia usando otro tipo de software, son hasta muy intuitivos para los que ya los conocemos. Bueno, después está XD, que es del paquete Adobe, y por último está Sketch. Pero bueno, en general todos resuelven las mismas cosas. En todos podemos prototipar, podemos diseñar interacciones, incluso hoy en día hasta podemos testear. XD, por ejemplo, además de permitirnos exportar para desarrollo, permite exportar nuestros prototipos para testeo. Y bueno, y sobre todo esto de poder exportar para devs, claramente ha hecho que este tipo de trabajos sean mucho más sencillos y que se pueda llegar a productos de mucha más calidad. Si querés pasar, Marian. Por último, lo que hicimos fue dejarles también, devs son desarrolladores, perdón, son los chicos que hacen el desarrollo de los productos, el código. Ahí dejamos para que se inspiren un poco distintas plataformas, ¿sí? Medium, Dribbble, Behance y Awards. Todas son súper interesantes, de todas pueden sacar un poco de inspiración. Y si querés pasar, Marian, como para ir cerrando, nos pareció piola poder dejarles tal vez algunas conclusiones, ¿no? De todo esto que fuimos viendo miércoles a miércoles. Y que creemos que igual quedó claro, pero entender al usuario es la premisa básica. Siempre ponerlos en su lugar es lo que vimos que nos va a llevar a buen puerto y a generar productos exitosos. Ser consistentes, siempre, teniendo en cuenta, por ejemplo, mucho lo que habló Steffi hoy sobre guías que hay respecto a reglas también, ¿no? Reglas para generar interacciones, para generar diseños. A veces, tal vez en el afán de querer ser innovadores, perdemos la consistencia y hacemos que nuestros usuarios tal vez se pierdan. Entonces es bueno siempre enfocarnos en eso. Ser observadores siempre está bueno y bueno, y ser inquietos, claro. Así que bueno, eso sería todo. Bueno, excelente, gracias a Ariadna, gracias a Stefanis y gracias a Mariano. Bueno, muy interesante la de hoy. Bueno, no sé si hay preguntas. Adrián había preguntado sobre si usaban Zeppelin. ¿A qué hace referencia por ahí con Zeppelin? Ahí Mariano entiendo que sí entendía y contestó, pero Sí. ¿qué es? ¿Alguna herramienta? Zeppelin es una aplicación. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Es una herramienta que permite pasar a código todo el contenido de un diseño de aplicación, ¿sí? Con sus respectivos assets o elementos del diseño, estilos tipográficos, códigos cromáticos, código CS, digamos, está todo bien resuelto en esa aplicación y permite ya directamente generar un archivo para que los desarrolladores puedan tomarlo y poder generar la interacción o el producto digital. Está bien, funciona como una herramienta entre, digamos, y una forma de comunicación entre diseño y desarrollo, Sí. ¿no? Ajá. Y una de las bondades que tiene Figma, y entiendo que la mayoría de la gente que se encarga de los diseños de producto y sobre todo el diseño UI, está migrando a Figma porque esa herramienta, Zeppelin, tiene un apartado que está incluido dentro de Figma. Entonces vos directamente no tenés que pasarlo por Zeppelin, sino que directamente diseñás
desde Figma y generás ese archivo de código directamente en la misma aplicación. Ujú. Bien, Adrián nos pregunta también, ¿los tiempos de trabajo UI son siempre menores al trabajo de UX? No sé si No quiere contestar eso. necesariamente, me parece, seguramente depende del proyecto, pero no necesariamente. Claro, me imagino que también, de acuerdo de por ahí las complejidades que surjan en cada etapa, pueden ir variando esos tiempos, ¿no? Ujú. Bien, Selene nos pregunta, ¿dónde puedo encontrar este webinar grabado? Bueno, ahí nos estaba preguntando sobre un tema de cuestiones técnicas. Sí, nosotros le vamos a pasar el link al video, pero no está subido a YouTube. No sé si en algún momento lo podemos llegar a subir al canal algún canal, ¿no? de Patagonia, ¿no? De la universidad. Pero en principio les vamos a pasar el link para que ustedes puedan tener ese material, ¿no? A todos los que se inscribieron. Bien, voy leyendo las preguntas, ¿eh? ¿Cómo se llama la app? Ahí está Zeppelin. Bueno, después se las pasamos por mail. Seba. Ahí pregunta Guadalupe o comenta Guadalupe que Figma está sumando plugins. Sí, está sumando plugins y hay muchos muy interesantes. Hay que ir como revisando y la verdad que se los recomiendo porque tiene cosas como súper novedosas, ¿no? O sea, las empresas del rubro, del sector, se dieron cuenta que Figma es como la aplicación que está... Que todo el mundo que trabaja en este ámbito está mutando, por lo tanto, se están asociando y están generando mucho contenido en relación a eso. Bueno, Seba pregunta sobre la experiencia de las chicas en la transición de diseñadoras gráficas a diseñadoras UI. Un poco creo que ellas estuvieron comentando en el primer encuentro, pero bueno, no sé si brevemente pueden ahí volver a hablar o comentar algo en particular acerca de eso. Bien, bueno, si quieren empiezo. Bueno, yo me recibí en 2011 de diseñadora gráfica en la Escuela de Diseño Neurávita de acá de Neuquén. Digamos que mi primera oportunidad laboral física como diseñadora gráfica se me presentó 1 o 2 años después. Y más o menos en 2014, a la par de ese trabajo, empecé a trabajar a distancia para una empresa de también desarrollo de software, productos digitales, más que nada del lado de marketing. Y me asignaron tareas que tenían que ver con interfaz de usuario, y ahí es donde yo me enteré de todo este mundo. En aquel momento las tecnologías eran otras, me acuerdo que me pedían los trabajos en formato Photoshop, y la verdad que comparándolo con los programas que les mostramos hoy, todo avanzó muchísimo, la tecnología avanzó un montón, como para que el proceso sea mucho más fácil. Y bueno, después mucho autodidacta y conociendo de mi parte mucha información, que creo que es la parte linda también de querer ser curioso e inquieto, como mencionábamos al final de la charla. Bueno, yo les puedo contar también brevemente. Yo estudié diseño gráfico en la Universidad de Río Negro, cuando estaba esa carrera, ahora ya no está más. Luego se convirtió en licenciatura en diseño visual, así que me recibí de diseñadora gráfica y después hice la licenciatura. Y a la vez trabajaba freelance en distintos proyectos míos como diseñadora gráfica, pero siempre en entornos enfocados en impresión, bueno, redes sociales, pero la verdad es que no tenía experiencia en diseño de productos. Entré a Patagonia para trabajar más que nada en la comunicación interna y en proyectos que por ahí surgen en Patagonia que no son con clientes. Y la verdad es que no tenía experiencia y aquí dentro me empecé a meter un poco en el tema
La verdad es que me generó un montón de curiosidad, me gustó muchísimo. La verdad es que no sabía que existía este tipo de trabajos en la zona. Uno por ahí siempre cree que este tipo de trabajos los puede conseguir afuera o no sé, en Buenos Aires, en Córdoba. Sinceramente no pensé que habían este tipo de oportunidades laborales. Y bueno, y empecé a conocer sobre esta rama del diseño que tanto ahora llama la atención. A la vez, en Patagonia tuve la oportunidad hace un tiempo de hacer un curso, y de a poco uno por ahí se va formando y sobre todo va aprendiendo en el día a día. Yo tengo la oportunidad de hacerlo desde adentro de Patagonia y siento que cada día aprendo un montón, y es un mundo súper interesante. Ujú. Bien, hay que estar como todo el tiempo, ¿no? Capacitándose, ¿no? Y estando al pie de las novedades, ¿no? Y en materia tecnológica, y me parece que eso como que va siempre a estar cambiando y avanzando, ¿no? Sí. Bueno, en ese sentido nos preguntan si dictamos cursos, o bueno, si en particular Patagonia dicta cursos. Bueno, nosotros habíamos comentado de la iniciativa que estamos tratando de realizar sobre una diplomatura. Creo que es posible de realizar en la brevedad o el año que viene, veremos. Así que ahí van a tener que estar atentos. La verdad que puede ser muy buena oferta educativa, ¿no? Bien. Te quiero completar un poquito, Cris, en relación a eso. La idea de la diplomatura también tiene que ver, o sea, esto sería como una especie de resumen de lo que seguramente va a ser la diplomatura, ¿sí? Se va a trabajar desde el diseño del producto, desde todo, o se va a hacer puntuales ejercicios en relación a todo lo que es la experiencia de usuario, todo lo que es research y persona y el user flow y el journey map y digamos todos ese tramo, digamos, para generar el diseño de experiencia, y obviamente todo esto que vimos hoy en relación al diseño de interfaz de usuario, ¿no? Por supuesto que si uno sabe diseño gráfico, esta diplomatura va a ser un complemento si ustedes están dispuestos o tienen ganas de como incluirse dentro de este mundo, que la verdad que es fascinante y un poco coincido y continúo con lo que dicen las chicas, ¿no? Que es un mundo fascinante realmente. Más allá de que uno sepa o no sepa o tenga más experiencia o menos experiencia con esto del diseño gráfico, es probable que también incluyamos dentro del contenido de la currícula, contenido que tenga que ver con el diseño gráfico también, ¿no? Bueno, vos de alguna forma al principio de esta charla en la introducción vinculaste la rama del diseño editorial, ¿no? Con el diseño interactivo, ¿no? Y con toda esta nueva área y esta nueva disciplina. Y de alguna forma es como entiendo que es como una evolución de toda esa área de trabajo, ¿no? Y de alguna forma es una especialización dentro de lo que es el diseño, ¿no? Sí, es una especialización. Por eso es importante entender y saber los principios básicos del diseño en general, y por eso yo hablaba antes que el diseño es uno solo, y lo que cambia es el soporte o cambia el objetivo del producto que estamos desarrollando. Pero obviamente que si uno tiene conocimientos de grilla, de tipografía, de composición, de color, saberlos combinar, todo lo que tenga que ver con lo básico del diseño, después puede diseñar estos productos digitales, obviamente especializándose, pero prácticamente uno puede diseñar cualquier cosa, ¿sí? Obviamente que dependiendo del producto o de la especialidad, uno tiene que perfeccionarse, ir aprendiendo, ser curioso, meterse, investigar, ver cuáles son las tendencias, ¿no? Y por eso Ari comentaba de cuáles son las tendencias hoy en relación a diseño de producto, diseño UX, diseño UI, y estas referencias, si se meten dentro de estas referencias, van a encontrar muchísima información
que le va a servir, por lo menos para empezar a abrir un poco la cabeza, ¿sí? Que en muchos casos van a sentir o van a ver y van a visualizar de que tiene mucha relación directa con el diseño gráfico tradicional. Bueno, ahí veo que hay muchos comentarios interesados por la formación, y a mí me parece que también es como una oportunidad, ¿no? También desde este espacio y del sector donde estamos, ¿no? Desde la Patagonia, poder dar una oferta de nivel, ¿no? Y que vincule la industria y la educación y la universidad pública, ¿no? En ese sentido es que se está preparando esta diplomatura. Bueno, hay una serie de preguntas en relación a requisitos y eso, obviamente ahí no lo tenemos, está contestando Milena en el chat, pero las diplomaturas, la característica que tienen es que el requisito básico es tener secundario, ¿no? Y después se pondrán algunos requisitos específicos, pero no es necesario estar recibido, ¿no? En una licenciatura, ¿no? Sino que hay ciertos conocimientos de base que se pueden tomar como para poder cursarla, ¿no? Pregunta Martín, ¿consideran que es viable para alguien que no estudió nada de diseño, pero sí de desarrollo web? Bueno, ahí hay como otro perfil, ¿no? Dentro de los posibles estudiantes. Rodrigo pregunta, como freelancer, ¿qué proceso de UX manejan? Su flujo de trabajo desde el momento que alguien los contacta para un proyecto. ¿Podrían explicar, porfa? No sé si se sumó tal vez la charla pasada, tal vez tiene que ver con eso la pregunta, con lo que se habló la vez pasada, ¿puede ser? Claro, ahí, Ariana desarrolló toda esa parte del proceso, ¿no? Que estaba involucrada en el diseño en particular de esa parte, ¿no? De ese proceso. En principio tiene que ver con entender a los usuarios, bueno, lo hablamos el miércoles pasado, tiene que ver con ponerlos en el lugar del usuario y tratar de resolver la necesidad que tenga, así de una manera exitosa, pero bueno, siempre tiene que ver con análisis que uno vaya a hacer y con entender qué es lo que necesita, ¿no? Depende un montón del cliente y del producto que surja. De alguna forma pregunta también de forma freelance, o sea, ustedes trabajan, no están bajo esa modalidad, digamos, pero de alguna forma hay un nicho ahí como para trabajar de forma independiente en esta disciplina. ¿Cómo lo ven esa posibilidad? Digamos, ¿existe la posibilidad de trabajar por tu cuenta como diseñador de experiencia o diseñador de interfaz? ¿O tal vez es algo más difícil? Sí, definitivamente es viable. De hecho, hay muchas empresas que por ahí no trabajan exclusivamente con diseño de experiencia y contratan gente de afuera. Hay clientes que solamente necesitan esa parte porque ya tienen, de hecho, hace poquito me llegó para hacer una estimación de tiempos y pasar un poco cuál es un presupuesto y demás. Y ya tenía un diseñador interno y ellos iban a desarrollar todo lo que era o lo que es la parte de UI, y nos pedían a nosotros que coticemos, que estimemos el tiempo que nos iba a llevar toda la parte de usabilidad solamente, ¿sí? Por lo tanto, hay un nicho en relación a eso, y exclusivamente de UX, como la mayoría de los UI en general son diseñadores gráficos convertidos a diseñadores de interfaz o UI, en general ese perfil de UX es el que más se está buscando, porque todavía no es una especialidad que ha explotado. Entonces hoy está muy requerida, es muy solicitada, y me parece que es el momento, si uno quiere trabajar solo, de por ahí meterse en esa especialidad. Está bueno. No, y además la posibilidad que nos brinda esto de estar conectados, ¿no? Y poder trabajar remotamente para cualquier parte del mundo, ¿no? Sí. Bueno, no sé si me estoy perdiendo alguna otra pregunta.
preguntado sobre recomendaciones de canal de YouTube o bueno, algún canal como para poder aprender más sobre algún programa, sobre Figma, sobre Sketch, y ahí Rodrigo había contestado. Ajá. El de UX Christopher, la verdad que no lo conozco, pero bueno, me imagino que internet y debe haber mucho material como para ver, ¿no? También entiendo que hay cursos, ¿no? Y Ahí les dejé en el distintos... chat un sitio, sí, que es XDAF, que es de profesionales, investigadores, docentes, que trabajan en el mundo del UX UI. Incluso están dando todo el tiempo charlas y están en YouTube, si los buscan como XDAF. Es recontra interesante y gente muy grosa que transmite sus conocimientos. Buenísimo. Bueno, yo ahí les comparto una chica, Eugenia creo que es su nombre, su canal de YouTube se llama UX Tips, y la verdad que es bastante didáctica a la hora de explicar. Se las recomiendo, también es muy, muy copada. Mariela pregunta, ¿es tan clara en la práctica esa independencia entre el diseñador UI y el desarrollador? ¿O en la práctica se da que se centre el trabajo en personas que puedan hacer todo? La verdad, estoy muy mal, pero sí, ahí te lo acomodé. Eh, a ver, no termino de entender bien la pregunta. Digamos, a hacer referencias a la independencia de trabajo o sea, entre diseñador y desarrollador. Nosotros en Patagonia tenemos por un lado lo que es el equipo de diseño y por otro lado lo que es el equipo de desarrolladores, que en realidad es muy amplio y hay distintas especialidades, ¿no? Según tal vez, digo, hay frontend, hay backend, hay según el sistema operativo. Bueno, en general nosotros lo que hacemos es generar los diseños y pasárselos a desarrollo, aunque muchas veces, como hemos hablado también un montón, se itera mucho, tenemos reuniones en las que vemos avances, hacemos cambios, no, muchas veces también requieren ciertos archivos específicos, entonces nos piden, eso va y viene, pero está todo centralizado, por lo menos en nuestro caso, dentro de Patagonia, y es un laburo que tenemos a diario entre compañeros, entonces tal vez se hace fluido, pero no es que se centra todo en una... Bien, ahí Nicolás nos pregunta, en Patagonian, ¿el rol de front-end toma directamente el trabajo de interfaz UI o trabajan con alguien de UX Dev que maquete? ¿Querés que responda a Steffi? ¿Respondes vos? ¿Cómo? Por ahí. Sí, bueno, en realidad tenemos la persona que se encarga de armar toda la estructura, digamos, y la persona que se va a encargar de la interfaz o el frontend, digamos, es lo que justamente hoy comentaba Ari, que toca los estilados de CSS, se encarga de que el mensaje que se va a dar a través de la pantalla sea como el que está en el diseño. Entonces, sí, tenemos personas que se encargan de ese rol en frontend. Bien, bueno, ahí nos habíamos salteado la pregunta de Seba, que nos pregunta, leí por ahí que hablan de estilo de vida Patagonian, ¿a qué se refieren exactamente? Esa sí es exclusiva de la chica, porque yo no sé la Lo que Patagonia. tiene que ver con el estilo de vida Patagonian, en realidad es una política que se trata de transmitir desde la empresa, y es bueno a que todos los que vivimos en la Patagonia conocemos cuál es la calidad de vida que tenemos, que en general y sin pandemia
podemos ir caminando a nuestros trabajos, podemos ir en bicicleta, podemos salir de nuestro trabajo e irnos al río, y después a tomar una cerveza con amigos, y no nos insume mucho tiempo, y como que podemos llevar una buena calidad de vida, y además trabajar de lo que nos gusta, y disfrutarlo. Tiene que ver con eso. Bueno, excelente. Tal cual. Bueno, Seba es de acá de Roca, así que entiendo que también puede llevar ese estilo de vida. Yendo a trabajar. Sí, lo que puedo aportar yo desde mi lado es que cuando hablamos de estilo de vida Patagonian, y haciendo una referencia directa sobre todo con la última charla que dimos de la experiencia de usuario, tiene que ver con eso. El estilo de vida Patagonian es vivir la experiencia de poder trabajar en un lugar, como decía Ari, muy tranquilo, con mucho verde, con el río, con naturaleza, con buena gente, ¿no? Y además poder vivir de lo que uno le gusta y lo que le gusta hacer. Entonces me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con toda la experiencia, no es solamente una cosa, sino que es en general toda la experiencia. Por suerte, y acá voy a hacer un poco de demagogia con el sector de recursos humanos. En Patagonia hay un sector de recursos humanos que está siempre muy atento a todos los requerimientos de los empleados, de lo que necesitan, de estar siempre atento, encima, preguntando y haciendo cosas y concursos y eventos. O sea, cuando digo vivir la experiencia tiene que ver un poco con todo, ¿no? El lugar, la gente y la empresa que trata de continuar en el trabajo lo mismo que se vive fuera del trabajo. Genial. Bueno, ahí Milena suma que el espíritu de compartir conocimiento y nunca dejar de aprender. Bueno, ahí recuperamos la palabra de Arturo del encuentro pasado, ¿no? Uh-huh. Bueno, más preguntas. Creo que hasta ahora no sé si nos salteamos alguna otra, pero respondimos todas, ¿no? Ajá. Bueno, igual yo lo que les recomiendo, si se les van ocurriendo más preguntas y demás, es que ingresen a academypatagonian.it, que ahí van a encontrar seguramente toda la información que vamos a ir poniendo en relación a charlas, en relación a todo lo que tiene que ver con el conocimiento y con compartir lo que sabemos. Nos pueden mandar un mail o le pueden mandar un mail a Mile, que es la que se encarga de los contactos. Y si no, pueden entrar a la página de la empresa, que ahí van a encontrar un poco más desarrollado y visto todos los proyectos que estuvimos trabajando. También van a encontrar los canales de comunicación, Instagram, Twitter, el canal de YouTube, digamos, todo está en cualquiera de las dos, en cualquiera de los dos sitios. Y ahí nos pueden dejar todos los comentarios, los agradecimientos, los insultos o lo que sea que tengan ganas de decirnos, pueden canalizarlo por ese lugar. Bueno, excelente. No, insultos por favor no. Bueno, es una manera de... Bueno, ahí Seba nos pregunta, ¿hay una distinción entre GUI y UI? GUI, no sé a qué se referencia. Graphic. Es interfaz gráfica de usuario. Yo sinceramente creo que no hay diferencia, pero no estoy segura. Creo que hace más referencia al concepto de interfaz, ¿no? Es que agrega la palabra gráfica, por eso no... Me parece que para mí debe ser lo mismo. Pero no lo sé. Sí, interfaz gráfica de usuario. Ahí hago un aporte yo. También está el que aporte la G, es importante porque también están, por ejemplo, los CLI con C, que es la interfaz gráfica por línea de comando, a diferencia de la interfaz gráfica de ventanas, que es el GUI.
¿no? Entonces ahí hay una diferencia, ahí lo menciona Agustín también, lo del CLI. Y, entonces, bueno, son detalles, ¿no? Que por ahí no hacen, o claro, o la Text User Interface, claro, están las distintas variantes de cómo uno se comunica con los dispositivos, ¿no? Ahí Agustín sigue Ok. apuntando las variantes, bien. Agustín también Muy trabaja. bien, Agus. Sí, trabajo con los chicos en Patagonia. Ah, bien. También te había visto ahí en varias de las charlas y me imaginaba que estabas relacionado. Agus es Product Owner y es miembro también del equipo, y acá puedo sumar también, y si tenés ganas, Agus, podés contar un poquito cuál es tu función también para contarle a los demás que más allá de los diseñadores que somos nosotros y que demos esta charla, también necesitamos de esta pata o de este aporte desde tu lado, que es un poco el que guía todo lo que hacemos todos los días. Bueno, como no, Marian. Bueno, básicamente todo empieza porque alguien le vende algo a otra persona, ¿no? Entonces, alguien del departamento de ventas vende un desarrollo y un día llega un proyecto nuevo, chicos, vamos a empezar. La gente de ventas nos comparte qué es lo que se vendió, los requerimientos, qué se habló, los documentos que hay. Y ahí empezamos a analizar un poco los documentos. Todo empieza así con texto y con un montón de ideas. Y ustedes imagínense que es un cliente que pone plata, entonces para hacer algo que no está tan seguro de qué es lo que quiere, en la mayoría de los casos, a veces sí, a veces no. Entonces mucho del rol por ahí es ayudar a controlar esa ansiedad o a guiar a esa persona que no sabe lo que son metodologías ágiles, no sabe cómo trabajamos. Es acompañarla en eso y explicarle que, bueno, primero hay una etapa de discovery, de descubrir nosotros qué es lo que quiere hacer, y para ayudarlo a él a descubrir lo que quiere, ¿no? Entonces, un poquito ahí hay un ida y vuelta siempre de, bueno, reunirnos con el cliente, entender un poco lo que llamamos el dominio, o sea, el negocio, el conocimiento que tiene el cliente de lo que quiere hacer, para nosotros absorberlo y poder pensar en una solución, ¿no? Y bueno, ahí siempre pasa, ¿no? Una cosa es lo que quiere el cliente, que es el que pone la plata, otra cosa es lo que representan también los usuarios de ese cliente o los potenciales usuarios. Y siempre hay una cuestión de guiar al cliente. Una de las claves de mi rol es la comunicación. La comunicación para controlar las ansiedades y explicar, y también para el equipo, para poder al equipo de la forma más clara posible o lo más claro que puedo, de orientarlos también a ellos con por dónde va la cosa, ¿no? Por dónde va por lo que el cliente quiere, ¿no? Y bueno, es un poco eso, es redactar esos requerimientos. Nosotros usamos sistemas esta es como la parte aburrida, ¿no? Pero gestión de tareas en las que describimos los requerimientos para qué es lo que se va a hacer, digamos, lo que el equipo va efectivamente a hacer. No todo queda en una charla o en una nota en un cuaderno, eso, lo que está en el ticket, en el sistema, es lo que se hace. Y ahora Julián, estamos usando, depende, ¿no? Para algunos proyectos usamos Jira, algunos proyectos más grandes, que Jira te permite gestionar flujos de los tickets para asignar al equipo. Cuando el desarrollador lo termina, me lo asigna a mí y yo se lo asigno a la gente de testing, y hay todo un ida y vuelta. Bueno, ahí te estamos bombardeando. Que estaba... Para que no era tan aburrido. Bueno, no, en realidad yo voy a meterme un poquito ahí y voy a decir que una de las tareas que tiene Agus es guiar y organizar un poco todo el tema del trabajo, más allá de todo lo que dijo, de la parte comercial y demás, y que es súper importante y que también lo maneja. Es un poco el contenedor de nuestras ansiedades también, o sea, tanto las ansiedades del cliente como nuestras ansiedades, y nosotros controlamos a veces las ansiedades de él,
¿no? Y necesito esto y necesito, ¿no? Y bueno, y también lo controlamos. Con esto que lo que quiero decir es que en realidad cuando se trabaja en un producto digital, más allá de esta especialidad que nosotros hablamos en estas 3 charlas, necesitamos de un equipo muy grande, o grande, no sé si tan grande, pero grande seguramente, y que cada parte de ese equipo es un engranaje que si no funciona aceitadamente, que si no funciona con reuniones día a día, semana a semana, mes a mes, reuniones de equipo, es muy difícil llevar un producto solo adelante, ¿sí? Entonces, la cuestión del equipo es fundamental. Y Agus se encarga, obviamente, de activarlo genial. El equipo es fundamental, o sea, nadie puede trabajar solo, y acá lo importante del equipo es como que abarca en todos los aspectos, ¿no? En el sentido de, bueno, también cubrirnos, si uno, no sé, tiene que hacer algo y no llega con una entrega, es también, viste, poder preverlo y bueno, la mayoría de las veces no pasa nada y si pasa algo es ver cómo lo resolvemos o cómo nos acomodamos. Por eso la clave es, sobre todo porque trabajamos mucho en forma, el equipo está distribuido en todos lados, entonces no siempre estamos en contacto en una oficina, es muy raro, yo creo que nunca trabajé en un proyecto en los que estamos todos en la misma oficina. Entonces ahí es distinto, es distinta la comunicación y es distinto no tener el contacto de decir, che, me cruzo a otra habitación y le pregunto cómo vamos con esto. Pero sí, la clave es el equipo y la comunicación. Y, También está bueno contar que muchas veces como diseñadores no tenemos nosotros contacto directo con el cliente, sino que, como decía Agus, en general el PO es quien nos conecta y muchas veces los diseños los validamos con personas como Agus, hacemos reuniones, mostramos avances, nos tiramos ideas, y eso está bueno también porque tiene que ver como con lo colaborativo del trabajo, ¿no? sí, pues primero nos tenemos que vender el diseño internamente, o sea, esto lo que hablaban los chicos en una de las llamadas de la divergencia para la convergencia, ¿no? O sea, primero está toda la divergencia y nosotros tenemos que llegar a algo que nos vendamos internamente y que estemos convencidos que le podemos después ir a presentar al cliente, ¿no? Y después cuando le presentamos algo al cliente, tenemos a veces demos, eso ya más en la etapa de implementación, por ahí, pero también hay demos de presentar los prototipos interactivos y de obtener su feedback, eso es fundamental. Nosotros hacemos demos cada 2 semanas en los proyectos, hacemos demos cada 2 semanas para tener comentarios y equivocarnos temprano y que la equivocación sea lo menos costosa posible, ¿no? Entonces eso es importante. Equivocarnos en la etapa de diseño, ¿no? O sea, es mucho más complicado si nos equivocamos en la etapa de desarrollo. Ujú. Pero equivocarnos Bueno, muy interesante. jugar siempre, ¿sí? Y en relación a los proyectos, ¿no? Imagino que de alguna forma empiezan un proyecto y nunca lo terminan, ¿no? Porque siempre están como evolucionando, ¿no? Y más en este aspecto tan cambiante que tiene la tecnología, ¿no? Actual. Pero digo, me imagino que tienen clientes de hace muchos años. ¿Cómo van relacionándose y con esos proyectos que tal vez se extienden demasiado en el tiempo, ¿no? Y hay de todo, por suerte estamos, uno de los proyectos más grandes que tenemos es con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, es un pulpo con 1000 tentáculos del BID, ¿no? Entonces, cada año nacen 3 o 4 tentáculos nuevos y por suerte siempre tenemos algo para hacer y no solo es lo nuevo, ¿no? También es el mantenimiento de lo viejo. Y no solo es mantenimiento de desarrollo, ¿no? Por ahí a veces los chicos, o sea, Mariano, Steffi, Ari, el equipo de diseño muchas veces mira, o sea, o testea el producto después de que ya está en producción y dice, che, esto quedó más o menos, o sea, no muere con la entrega el trabajo, ¿no? No muere con la entrega, siempre hay una cuestión activa de mirarlo y de cuidarlo, porque de alguna manera son nuestros hijos virtuales y bueno, queremos que les vaya bien. Pero sí, en el caso particular del BID es como que todo nace de forma muy abrupta. O sea, de un día para el otro hay que empezar algo
Hay como poca previsibilidad en ese sentido. Y la complejidad con ese caso es que, imagínate, al ser un organismo así burocrático y un banco, es como que siempre hay alguien arriba de alguien que tiene que verlo para darle el ok, ¿no? Entonces, por ahí lo vemos con alguien que nos dice que lo ve bien, y resulta que había alguien más que lo tenía que ver, y bueno, eso es una de las complejidades, ¿no? De estar seguros de si podemos avanzar o no, conociendo quién está del otro lado del equipo, ¿no? Entonces son muy importantes esas llamadas para conocer al otro equipo, del otro lado, para ver quién es quién y quién es responsable de cada cosa. Pero no, por suerte, sí, tenemos proyectos viejos y nuevos, de todo. Bueno, y qué suerte que los diseñadores en este caso como que no tratan con el cliente, ¿no? Y esa tarea que a veces es tan tediosa, ¿no? Y que tienen un Agustín, ¿no? Que genere ese vínculo. Sí, sí, no, también es importante porque si no, imagínate que el cliente está con ellos por ahí, ¿no? Y les va a decir, no, pero esta línea la quiero más azul, y es como que va a intentar Claro, dirigir el diseño. evitar todo eso. Lo mal llamado títere de mouse que a veces Claro. nos terminamos convirtiendo. Bueno, yo recuerdo que Arturo, que fue profesor mío, alguna vez nos dijo que nos convierten en choferes de mouse. Y a veces Un poco ahí el mismo caemos un poco en concepto. eso, sí. Entonces, un poco la idea es evitarlo por eso, ¿viste? Salvo, bueno, en las demos, que es importante que estemos todos para conocer los comentarios, pero después en el día a día es complicado, es complejo. Es complejo por esto que te digo, nada más, no es que es difícil, pero te termina quemando la cabeza y termina generando más dudas, ¿no? Si estamos todos ahí opinando y todos diciendo y todo. Entonces es mejor que para que las cosas avancen, que estés centralizado como en una persona de cada lado y bueno. Sí, tener bien en claro los roles, ¿no? Sí, sobre todo para tratar de generar un entorno para que las cosas se muevan, para algún lado, pero que se muevan. Claro, sí, eso sería como fundamental, ¿no? Que avancen los proyectos. Sí, que avancen, o sea, hacemos lo posible porque avancen bien. En general, chicos, nos va muy bien, o sea, es muy raro que digamos, Arturo, es muy raro que digamos que le erremos de, digamos, 180 grados, tengamos que cambiar un diseño, ¿no? Siempre hay ajustes o cosas para mejorar, pero es muy raro que se dé vuelta así. Bueno, Arturo pregunta sobre la etapa de testeo en su actividad, brevemente, si pueden comentar algo. De testeo de... Perdón, chicos, me arremetí. Está perfecto, está bien. Agus, dale para adelante. ¿De testeo de código o de testeo de diseños? Dice Arturo. Calculo que debe ser el testeo de usabilidad. De diseño. Bien, ahí los chicos... Esto tal vez lo charlamos un poco la semana pasada. Ahí no vi bien cómo fue la pregunta, No, si pueden comentar brevemente la etapa de testeo Bien. en el diseño UI. Bueno, en general, esto lo hablamos la semana pasada. Acá falta Juli, que es nuestra gran compañera que está de licencia, que es como la experta en esto y quien ha llevado adelante la mayor cantidad de testeos del equipo. En realidad, cuando hablamos de testeos, nosotros lo que necesitamos es recibir un feedback del usuario y entender, sobre todo, en general, en una etapa previa al desarrollo, cuáles son las cosas que tal vez incorporamos bien y tal vez también qué cosas fallan, ¿no?, dentro de nuestro diseño. En general, se pueden hacer virtuales, sobre todo en esta época, se pueden hacer presenciales. Lo que se hace en productos digitales es darle un prototipo al usuario, ¿sí? Y básicamente ver cómo usa el prototipo, dándole algunas tareas a realizar, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplo creo que lo usé la vez pasada, puede ser una aplicación para pedir comida, entonces le pedimos al usuario que se loguee, que haga un pedido para la cena y que pida que se lo envíen a la casa.
Entonces nosotros de esa manera vemos cómo el usuario llega a destino y sacía su necesidad de forma exitosa o tal vez no, y ahí es cuando muchas veces surgen, no sé si los errores, pero bueno, de esa manera nosotros podemos ver que si tal vez algo no anduvo del todo bien, si algo en el diseño tal vez se podría mejorar, y es el momento en que es mejor hacerlo, resolverlo, ¿sí? Y no cuando el desarrollo ya está avanzado o incluso el producto terminado, ¿no? Ahí se va una pregunta, en ese caso usan look back, ahí no sé a qué hace referencia, de pronto se vuelve, ahí aparecen muchas palabras, ¿no? Y conceptos nuevos. Look back, no sé de ese concepto. No, yo Calculo tampoco. que No sé si debe es ser una una herramienta. aplicación, probable. Como contábamos hoy, es una plataforma de una. Hay muchas plataformas para testeos también, pero incluso los software que solemos usar para el diseño de los prototipos y de pantallas, por lo menos XD y Figma, permiten exportar para testeo. Entonces uno hasta una vez que ya diseñó la pantalla e incluso le diseñó las interacciones, las animaciones y qué es lo que tiene que pasar, no como que simula los botones y que las funcionalidades existen para una etapa de testeo, exportas así como uno exporta desarrollo, exporta para testeo y de esa manera se pueden realizar. Bien. Ahí Seba comenta que esa en particular te permite grabar las reacciones de las personas. Está bueno, muchas veces incluso hay un par de imágenes, si ven, de testeos de aplicaciones, ponen unas cámaras sobre los celulares, entonces mientras vos usas la aplicación, quien está haciendo el testeo, el diseñador, mira hasta si dudás con el dedo, porque si vos dudaste o no encontraste algo, eso nos da un feedback que seguramente puede promover una mejora. Bueno, no sé si hay más preguntas, que ya estamos llegando hacia el final de la charla. A ver si alguien quiere preguntar algo más o, bueno, animarse a abrir el micrófono. Ahí Seba está como acribillándonos con preguntas. ¿Cómo es la implementación de UI en AR en Argentina, entiendo? O en, no, en AR o en dispositivos por voz. No sé bien a qué hace referencia, pero a ver, por ahí uno de los chicos. ¿Realidad aumentada? ¿Seba? Ah, ok. Bueno, ahí me imagino que hay todo un desarrollo nuevo, ¿no? Y un nuevo campo que está ahí muy incipiente, ¿no? Sí. Por lo menos todavía no hemos incursionado demasiado en eso, si se está refiriendo a lo que es la realidad aumentada o similar. Por lo menos desde mi lado, yo todavía no he trabajado en un proyecto con esas características. De mi lado tampoco, chicos. No. Tarea para la casa. Sí. Sí, Bueno, imagino que en algunos años esto va a ser algo, viste, que por ahí ya está temporada. Igual es interesante porque hay mucha curiosidad por lo que se ve y me parece que hay campo para todo. O sea, si interesan este tipo de cosas, es cuestión de investigar y me parece que hay campo de desarrollo y seguramente hay respuestas para eso en todos lados. Es un mundo en el que todo el tiempo se está aprendiendo, surgen todo el tiempo nuevas tecnologías y hay que estar investigando mucho. Bueno, ¿qué me dicen de los fans virtuales de la NBA, no? Que vimos ahora ¿cómo se llama? En la burbuja de Orlando. No la vi yo esa, ¿eh? No. Hay, digamos, fans están ahí en pantallas, ¿no? Y se pueden ver en el estadio. Y pueden Como si estuvieran alentar. sentados.
Claro, claro, pueden alentar y el sonido sale en la cancha, una cosa así bastante innovadora, que surgió con todo este tema de la pandemia. Ujú. Bueno, Arturo también pregunta, ¿el UI que trabajan contempla aspectos de aspectos de accesibilidad? ¿Eso es un plus? Bueno, sí, estuvieron en las charlas anteriores, ¿no? Destacando, trabajando con el tema de lo accesible, ¿no? Creo que Stephanie había desarrollado ese tema. Sí, sí, se tiene en cuenta, bueno, en primera instancia, desde la investigación del usuario, con todo el proceso que nos comentó Ari, y dependiendo, más allá de que saber para qué tipo de usuario va a ser el producto, se tiene que generalizar al usuario en cuanto a sus accesibilidades y capacidades. Así que sí, nuestros usuarios, digo, nuestros productos contemplan esos aspectos. Sí, yo no sé si tanto como un plus, sino como algo también fundamental, ¿no? De Claro, un sí, es que de hecho existe algo legal que hay que cumplir en cuanto a accesibilidad. Ah, mira. Sí. Bueno, ahí Agustín sigue con las recomendaciones. Bueno, hay Sí. mucho, ¿no? para aprender. Está buena las conferencias que recomienda, incluso son gratuitas y cada tanto, ahora hace poquito fueron unas, pero cada tanto se repiten y hablan mucho de, como dice Agus, de producto. Gente grosa. Está bueno. Bueno, bueno, ahí Seba está muy agradecido. Bueno, me parece que vamos cerrando. Yo ya me queda total oscuridad acá, ahora me estoy viendo. Se hizo de noche. Para cerrar, quiero agradecerles al equipo de Patagonia, a la Universidad de Río Negro, a Extensión, a Adriana Ipardinger y a Marcelo Moro, que estuvieron ahí un poco en la posibilidad de hacer esto un encuentro y un ciclo de charlas que sea oficial, ¿no? Y en conjunto con la Universidad de Río Negro. Bueno, y en particular también el apoyo de docentes de la carrera de diseño visual. Así que bueno, en particular muy contento con esto y esperemos que sea el principio, ¿no? de algunas otras propuestas formativas, ¿no? Que podamos brindar a la comunidad. Así que gracias a todos y a todos los que participaron. Gracias Cris, gracias a todos. Gracias a Esperemos todos. verlos pronto. Gracias por sumarse y por escucharnos. Bueno, Gracias a todos. saludos a todos los que están saludando y gracias por participar. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Gracias. Bueno.